Diego Saavedra. Diego es delegado de ATE en el Hospital Garrahan. Diego, Mario Favole te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la comunicación. Bien, bien. No, al contrario, gracias por estos minutos. Si vos tuvieras que contarnos ahora, ¿qué cambió después de las repercusiones que hubo en las últimas semanas sobre lo acontecido en el Garrahan y el fuerte reclamo por ejemplo, por lo que cobraban los residentes de estos casi 800.000 pesos y el anuncio que ha dado el gobierno nacional de una suba de alrededor del 60%? Em, ¿Cómo definirías lo acontecido en los últimos días o lo que se puede venir para el Garrahan ahora? Y lo que nosotros vemos en las recorridas es que hay una tremenda bronca, hay una agitación impresionante, hay un convencimiento cada vez más de que es el momento para seguir fortaleciendo el reclamo, porque, como vos bien lo decís, lo que puso el conflicto de residentes en la opinión pública es lo que nos pasa a los miles y miles de trabajadores de planta. Se desnudó una verdad oculta quizás, que es que el Hospital de Pediatría, referencia de alta complejidad de Argentina, de la región, se sostiene en base a salarios de miseria, a profesionales médicos que quizás tienen 15 años de formación que cobran 2 millones de pesos, a técnicos que cobramos después de 10 años de trabajar 1.000.000, 1.100.000, y de ahí para abajo un montón de oficios y trabajos claves que cobran salarios de pobreza. Digo, el primero que te recibe es un compañero de una empresa de seguridad, después te atiende un residente, después un administrativo. Somos todo un gran engranaje que tiene que funcionar muy bien, porque acá hay 600.000 consultas anuales que atienden un montón de patologías, que son los casos más severos, diagnósticos muy complejos, raros, y todo el país deriva hacia este hospital, y acá el profesionalismo y el amor con lo que nos reciben los enfermeros, los médicos, tiene que tener una valoración desde lo económico y de las condiciones de trabajo. Simplemente estamos pidiendo eso. Diego, Entendemos que defender el salario de los trabajadores del Hospital Garrahan es defender el hospital público. claro, una de las cosas que marca el gobierno, lo ha hecho en diferentes notas, es que el problema no es de plata, sino de cómo se distribuye, y entre ellos remarca que tienen más empleados administrativos que profesionales médicos. Además de hacer hincapié en el accionar de los gremios, entendiendo que como no se condice la línea ideológica de los gremios con la de el gobierno nacional o el gobierno porteño también, ahora reclaman de una manera mucho más expuesta, mucho más fuerte que lo que hubieran hecho en un gobierno, por ejemplo, como el de Alberto Fernández o cualquier gobierno peronista. No, mira, todo lo que vos bien decís en este informe es fácilmente refutable, porque es una mentira muy grande. Arranquemos por esto que vos terminabas de decir. El hospital, afortunadamente, tiene una tremenda historia de lucha. Una de las luchas más grandes que se dieron y que se enseñan en la universidad es la lucha que dieron hace 20 años nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner quería implementar un aumento muy por debajo de lo que era la canasta, la inflación, y acá una lucha de meses, en donde el gobierno, a través de su ministro de Salud, decía que las enfermeras de la guardia estaban dejando morir a los pibes solamente por plata. Se hablaba de que éramos terroristas sanitarios. Bueno, digo, el hospital conoce de luchas, ha luchado contra el gobierno de Mauricio Macri y su política de mercantilización de la salud y de la educación, ha peleado hace poquito con el gobierno terriblemente desastroso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha rebajado el salario de una manera fenomenal. En medio de la pandemia nos dieron 7%, mientras toda la sociedad nos aplaudía. El gobierno y la burocracia UPCN, adicta a todos los gobiernos, que evidentemente no tiene problemas de salario, votó un aumento miserable. Lo que pasa es que este gobierno, como vos bien decís, de Milei, el gobierno de la motosierra, directamente nos congeló el salario. Y eso es muy fácil de deducir, porque entras en la web oficial del Ministerio de Hacienda de Economía y ves que es el mismo presupuesto del 2024, absolutamente congelado. Y después, si querés yo te los paso, pero es de público conocimiento también. Está el hospital dividido en tramos. Hay un tramo operativo, hay un tramo logístico y un tramo de conducción. Son asistenciales, no asistenciales.
provinciales, lo que hace el gobierno a través de sus voceros, este personaje que se comunica, que hace los discursos, el Adorni, que dice que somos ñoquis, que metió a toda su familia en la administración pública, la viceministra, el ministro Lugones, es tomar números y sin analizarlos, decir barbaridades en la televisión, porque entiende que todos los que no somos médicos somos administrativos. Y en esos 900 hay técnicos, residentes, bioquímicos, administrativos, kinesiólogos, la maestra del jardín, los compañeros de plomería, los técnicos en esterilización, las instrumentadoras. No hay ningún tipo de conocimiento. Hablan sobre el hospital público personas que no solamente que nunca ascendieron a su familia en el hospital público, sino que no dimensionan que no solamente que no sobran personas, nos faltan maestras, nos faltan técnicos, nos faltan compañeras de trabajo social, médicos, médicas, nos faltan un montón de compañeros porque el hospital cambió en estos años. Se jubilaron, se murieron muchos compañeros, y no solamente lo salarial, nos han cambiado las reglas del juego. Acá teníamos un año y una evaluación favorable y pasábamos hasta planta, y el gobierno nos modificó eso y ahora tenemos un montón de compañeros contratados. Entonces, la defensa del salario tiene que ver con que defendemos un modelo de hospital que hace que entendamos desde hace mucho tiempo que la salud y la educación no son un servicio, son un derecho, como vos bien decías. Diego, y acá tenemos cosas muy importantes, déjame redondear esto, sí, que es muy importante, que nos decía un papá ayer, y son testimonios muy emotivos. En este hospital nosotros tenemos en una misma habitación un paciente que su familia tiene la mejor obra social de la Argentina y un gran poder adquisitivo. Y está sentado al lado de un pibe de Santa Cruz, de Santiago del Estero, del Chaco o de Jujuy, que no tiene obras sociales. Y los atiende exactamente la misma enfermera. El mismo técnico le saca sangre, el mismo camillero, la misma instrumentadora quirúrgica, la misma médica, con un amor y profesionalidad que no hace diferencia. Porque entendemos eso, que el hospital es de las niñeces y lo tenemos que defender. Diego, buen día, ¿qué tal? Agustín Bulfón te saluda. Buen día, Agustín. Entiendo que hoy están reunidos en asamblea, por lo que quiero que me confirmes vos, pero por lo que pude leer, están esperando hasta las 13 horas para que haya alguna confirmación de acercamiento del gobierno, porque ayer nosotros hablábamos de un supuesto acercamiento de propuestas para residentes, pero es cierto, Diego, que en realidad no hay propuesta formal. O sea, hoy, hasta este momento, incluso con la vigilia con velas anoche, con las distintas medidas que se han tomado, por el momento no hay propuestas oficiales. Es así, exactamente como vos lo decís. Nosotros, en base a esta trampa que nos tendió el gobierno, porque es una conciliación obligatoria que es hasta, podríamos decirlo, desde el plano legal, le faltan muchos elementos, no tiene ni fecha, no tiene quién va a participar, no tiene un monto, no quieren destrabar el conflicto. Y tuvieron jueves, viernes, tuvieron el lunes y no hubo ningún tipo de comunicación ni a nuestro sindicato ni a la asociación de profesionales, porque evidentemente no tienen la intención de resolver el conflicto. Es así, y además lo hacen en medio de un clima en donde todos estos personajes, Adorni, el ministro de Salud, Lugones, la viceministra, hay un ataque diario diciendo que somos unos ñoquis, que sobramos. Digo, eso tiene que quedar claro, acá no sobra nadie. Y los residentes se enteraron por esta comunicación de X, de Twitter, se enteraron por los medios. Digo, no se está gestionando bien, ni se está intentando resolver el problema del Hospital Gascan, que excede lo salarial. ¿Y qué tan cierto es que estudiamos mucho para hacer nuestra labor, y lo hacemos con mucho compromiso y profesionalismo? Nos encantaría estar en nuestros servicios trabajando, ganando un salario digno, es lo que pedimos. No nos gusta estar en la calle, hace 6 grados acá en Capital, capaz que ustedes deben estar con mucho más frío. No está bueno que los laburantes estemos en la calle, pero no nos queda otra y lo hacemos convencidos de que
el gobierno quiere aplicarnos la motosierra porque lo vemos acá al lado nuestro. Quiere cerrar el hospital Bonaparte, el único hospital en red de salud mental. Diego, y esto es algo que dice el gobierno nacional con algunos voceros, pero yo entiendo, no lo tengo confirmado. Digo, ¿son todos militantes kirchneristas ustedes? ¿O cómo es esto? Digo, ¿podés explicarlo vos? O si es un poco más complejo que eso. Sí, por supuesto que sí. Mira, somos en general, tomando las empresas tercerizadas, somos casi 6.000 laburantes. Capaz que una porción de esos 6.000 laburantes son militantes, y está bien que así lo sean. Uno no puede estigmatizar la militancia, sea kirchnerista, sea del Frente Izquierda, sea radical o lo que sea. Acá está en juego, no desde la cuestión ideológica, hay una persecución y queda claro porque el gobierno no es que lo manda a decir. Hace 2 semanas votó una ley antihuelga. Las respuestas a la ley antihuelga que propone que para la salud y la educación una guardia mínima o una cobertura del 75% es que no se puede hacer huelga. Y la respuesta a eso fue una medida de fuerza poderosísima de los trabajadores residentes del Hospital Garrahan. Bueno, y en Tierra del Fuego también hubo huelgas, ahí en el Valle, en Neuquén, nosotros siempre lo vemos, están peleando las maestras, las combativas maestras de esa zona, el sur. La verdad que nos enseña también permanentemente, nos hace mirar siempre al sur. Y es una mentira grande, como la del presupuesto, como la de que sobran administrativos. Acá la propuesta es hacia un sector de residentes que es un porcentaje muy pequeño. No hay respuesta para el resto de la planta. Y además, la militancia que dicen ellos no debería ser castigada de esa forma. Quieren desviar el eje. Nosotros, los que militamos, y yo seguramente no soy kirchnerista. Es una mentira. Es una mentira. Lo mismo, en general, la sociedad no lo toma eso. No lo toma. Diego, No puede entrar ese relato. Diego, buen día. Marcela te saluda. Quería consultar porque, siguen las asambleas, se ve la falta de predisposición del gobierno. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo sigue toda esta lucha? Porque uno piensa que vamos a lo peor. Sí, bueno, es muy importante lo que vos nos planteás. Nosotros, como te decía hace ratito, vamos a una asamblea hoy a las 13. Después de ayer, fue un calderín en todos lados, se hicieron asamblea a la mañana, a la tarde, a la noche. Enfermería irrumpió en el movimiento de lucha diciendo esto se tiene que resolver porque, como vos bien lo decís, el gobierno quiere echar gente, cerrar el hospital, congelar el presupuesto, no lo podemos permitir. Y hoy es muy posible que vayamos, junto con los compañeros de la sociedad profesional y los sectores autoconvocados y residentes, a una asamblea que vote una nueva medida de fuerza. Digo, entendemos, ayer nos reunimos con nuestro sindicato a nivel nacional, nos asesoramos con los abogados, que legalmente el gobierno incumplió su parte de la conciliación obligatoria. No hay propuesta, no hay nada. Si no hay una cita jurídicamente, una fecha, no hay cita. El gobierno ni siquiera se comunicó con nosotros. O sea, por parte del gobierno incumplió su parte. Así que nosotros hoy vamos a emocionarle a los compañeros a hacer un gran paro. Y eso tenemos que verlo, si es miércoles y jueves. Ya los compañeros el fin de semana votaron un paro. Y lo que es más importante para nosotros, vamos a votar una gran movilización el jueves, seguramente a Plaza de Mayo, para que todo el mundo pueda participar. Y esto que ya es una causa nacional, y que es tomado por cientos de familias. Ayer, como vos bien decías, como decían tus compañeros, hubo una marcha hermosa en el Obelisco, con el 80% de las personas eran familiares. Eran las hermosas familias que tienen este reconocimiento para los trabajadores de la salud que el gobierno no tiene, obviamente. Pero eso es lo que, para ahí vamos, vamos hacia un nuevo paro, vamos hacia una gran movilización y nos parece que es importante seguir difundiendo, tener el apoyo, por eso les agradecemos el llamado y bueno, a nuestro sindicato le exigimos, le pedimos que nos dé la cobertura, que haya una acción nacional y bueno, qué decir de la CGT, ¿no? Qué importante que sería no solamente para el Garrahan, sino para los trabajadores en general y los sectores populares, que la CGT abandone esta tregua que ha hecho con el gobierno de Milei
y se ponga al frente de un plan de lucha que de una vez por todas, tuerza la política de ajuste, de represión que está llevando adelante el gobierno de Milei sobre los trabajadores en general. Es muy importante, tenemos que ir hacia ahí. Diego, gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, son muy amables. Saludos para todos ustedes y para la producción. Muchas gracias.